Genial. Bueno, bienvenidas a todos. Hoy estamos en esta mesa, este miércoles 15 de diciembre. Nada sobre nosotros y nosotres, artivismos posibles. Es como decidimos titularla, es como una excusa para mí, le pongo desde ese lugar. Nos acompaña Elian Chali en representación de Torceverí y Bifurcaciones, Mailén en representación de Virósica, Juan y Conorel, que junto a Mailén y yo integramos la muestra Hablemos, Noegal en representación de El delito de los cuerpos. La idea un poco es, bueno, y yo, Matías Farfán, perdón, no me presenté. La idea es un poco, bueno, empezar a que nos presentemos un poco cómo venimos trabajando y abordando un poco de este lugar de incomodidad. Y nada, había tomado el fanzine de Virósica que está acá para que lo puedan ver si no lo vieron. Y se puede descargar también en el perfil de Virósica, @Virósica en su Insta, lo pueden descargar digital. Me parece interesante retomar algo de uno de los textos de Leandro Fuentes Obelvio. Bueno, es una serie de poemas que lo dedicó al fanzine. Se llama, el poema dice esto: nadie escribe desde la poesía, se escribe a pesar de la poesía. Me parecía interesante un poco retomar este poema y arrancar con las presentaciones de Todis. No sé si querés arrancamos por el lado derecho. ¿Querés arrancar vos, Noé? Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. La verdad que me parece genial que en un museo se estén llevando a cabo esta instalación y que en la instalación también tenga una forma de diálogo, ¿no? Que haya como un ida y vuelta y no algo solamente que esté en un lugar, sino que uno pueda venir, verse las caras, conversar. Eso me parece fantástico, fantástico. Así que felicitaciones por el trabajo. Después, bueno, presentar el colectivo por el que vengo. También está César ahí, que también se podría sentar acá. Somos un colectivo de Córdoba que está cumpliendo, no sabemos bien, en disputa la fecha, si 10, 11 años, pero más o menos, o sea, 10 mínimo, 11 o 12 ya no sé, van sumiendo los años. Pareciera que la temporalidad con la pandemia como hubo algo que se detuvo, irrumpió, ¿no? Bueno, menos en nosotros que éramos un festival escénico presencial, algo ahí como que la ausencia y la virtualidad nos hizo un salto. Un festival de Córdoba de arte, política, cultura LGTB, disidencia sexual, diversidad corporal, que año a año tomábamos primero los meses de noviembre, un festival que empezó siendo autogestivo. Tomábamos los meses de noviembre y armábamos una grilla. Venimos de diferentes espacios: Emma, Beto, Pame, César, Estefi, y se van sumando y van yendo. Romy, Jime, Willem, digo, hay mucha gente que circula y es parte del festival, con el objetivo de poner a circular otras expresiones estéticas, artísticas, que pudieran dar cuenta de otras representaciones. Nosotros no lo circunscribimos a meramente lo identitario, ¿no? Imagínense cuando empezamos, 2012, 2011, pleno discusión de ley de matrimonio igualitario, plena discusión de la ley de identidad de género. La cuestión identitaria era muy fuerte, ¿no? La representación de la lesbiana, la representación del gay, la representación de las personas trans, la discusión, la disputa travesti-trans. Entonces hubo como una fuerza o una tensión de no sucumbir al encanto, al discreto encanto de las identidades, ¿no? Y poder siempre estar pensando que somos corporalidades. Por eso el delito de los cuerpos, somos estas corporalidades, y que esas corporalidades tienen sus singularidades, sus historias, sus experiencias, sus vitalidades, y que necesitábamos generar un espacio de encuentro y hacer una comunidad donde de alguna manera pudiéramos problematizar y tener una experiencia sensible con objetos estéticos que hablen de nuestras vidas,
¿no? Lo voy a decir más fácil. Necesitamos vernos representados nuestros problemas en algún lado fuera de nosotros, para nuestros problemas amatorios, nuestros problemas de la vida, nuestros problemas, nuestras alegrías, nuestros deseos, en un contexto en el que ser gay o lesbiana era o lo peor que te podía pasar porque te echaban de tu casa, el trabajo, o la única vida posible era la monogámica, reproductiva, ¿no? No había como, era como, y si no me siento como, ¿dónde más? Bueno, y fue buscar arte, teatro, performance, cine, revista, poesía, perfo, ya dije perfo porque hubo muchas cosas escénicas, muy variado, ¿no? Con nosotros, algunos venimos del arte, yo vengo del teatro particularmente, pero ninguno tuvo una formación en lo que sería una curatoría, ¿no? Ninguna experiencia formal con el arte, de decir que hay gente que se forma para eso, entonces era cómo armar una grilla, eran meses de discusión y los criterios estéticos, y era horrible decirle no a alguien, y era porque no nos gustaba, y cómo fundamentas eso, ¿no? Bueno, entonces una sola vez hicimos convocatoria abierta y después dijimos nunca más porque fue re feo decirle no a la gente. Claro, nos dimos cuenta de que no, de que ese criterio no era parte de nuestras formas del festival, que necesitábamos eso, viajar, conocer y aferrarnos a nuestras redes de complicidades y de afectos y de afinidades que nos recomendaban. Mirá, esta lista de la obra, este espectáculo, esta persona, este artista, y así se fue como entramando, armando, ¿no? Entre ellas, así conocimos a Lucas Fauno, un activista, no sé cómo se presenta, pero de Buenos Aires, activista seropositivo. Y lo conocimos a través de Efi Bet, si no la conocen, porque quizás son muy jóvenes, muy bien, googleenla, dejó toda su obra en su blog, que se llama Efimia, y que bueno, vino el deleite en el 2012 o 13, gracias. Tengo muchos problemas con la fecha, mucho. Para mí es como una gran festival y hay como 2013 y que hizo una performance y hizo junto con Lucas en este afiche que ven, que nosotros, la PAME lo hizo, la performance se llama Yo tengo SIDA, vos tenés prejuicios. Es una performance que se fue dando en diferentes espacios de Argentina, sobre todo en Buenos Aires, y que lo trajeron a Córdoba, y que era muy simple, era ponerse una remera que decía Yo tengo SIDA, y con unos cartulinas, abrazos gratis, ¿no? Y me acuerdo que fuimos a El Buen Pastor, a pedir abrazos, y nada, fue una experiencia, porque era, bueno, eso, poner el cuerpo en la calle a pedir abrazos diciendo yo tengo SIDA. Y la primera interpelación, ¿no es cierto?, corporal, física, y lo que intentábamos de alguna manera registrar como las reacciones de la gente. Yo me acababa de comprar la cámara, así que las fotos son pésimas, las saqué yo. Intentaba, pero bueno, la vamos a publicar, lo vamos a subir después para que puedan verlo, lo vamos a publicar en la revista. Y hubo mucha gente que sí, que se acercó, que abrazó y que abrazaba, no solamente a quienes tenían la remera, sino como, nada, abrazos. Claro, pintaba el abrazo. Y otra gente que no, que miraba feo, obviamente, que un montón de prejuicio. Y había traído un videíto, pero después en todo caso quizás lo pongo, que era sobre un registro que hicieron de la Perfo en Buenos Aires, que fue como una instalación de más tiempo, entonces la gente incluso estaba bueno porque había la acción de tomar mate, ¿no? Le convidaban mate, y claro, era todo un tema, ir con una remera diciendo yo tengo SIDA, tomo un mate. Algo que hoy, en nuestro tiempo, es impensable, ¿no? Es como impensable, pero de alguna manera, primero, imagínense, el 1 de diciembre la siesta, después de un mes entero de festival, y la noche anterior habíamos tenido la fiesta de cierre. Yo ya no quería nada, era como, no quiero ni que me abrace, no quiero nada, quiero dormir un mes entero, pero bueno, nos parecía importante y con toda la resaca del mundo le pusimos el cuerpo, porque nos parecía también como, digo, sin mucho marco teórico, digo, al principio fue como mucho más intuitivo, después todas somos ñoñas, la mayoría pertenecemos a la academia y estudiamos y nos investigamos a nosotras mismas.
hay que decirlo, somos nuestro propio objeto de estudio. Nos parecía que poner el cuerpo en el lugar del contacto sigue siendo algo sumamente revolucionario, ¿no? Digo, con el activismo HIV o con cualquier activismo, me parece, o con muchos de los activismos que atraviesan las corporalidades, y no puedo dejar de pensarlo en el contexto actual, ¿no? El contacto, el roce, el tacto sigue siendo todavía un territorio en disputa. Pero bueno, estoy acaparando un montón la palabra. En todo caso, después cuando vuelvan, sigo hablando. Bueno, hola, ¿cómo estamos? Yo soy Juan Coronel, formo parte de toda esta organización, de todo este ciclo. Mi recorrido, yo me llamo artista ya hace como unos 10 años. Siempre mi hacer artístico fue muy individual. El hacer cultural, otra historia, pero desde el arte principalmente, siempre como muy individual. Este año cumplí 5 años de mi diagnóstico positivo y una de las reflexiones a las que me llevó fue de que nunca hablé desde el arte directamente de VIH. Por ahí había unos roces, por ahí había unos puntos de contacto, pero eran como más una cuestión más rebuscada o por ahí cosas que yo veía luego, desde donde lo había creado. Y en febrero de este año me sumé en un ciclo virtual que impulsaba un proyecto de Buenos Aires, Proyecto ACE, que lo dirige Alicia Candiani, y de ahí surgió Habitar y Remediar, que es la obra que está ahí, que está formada por el código QR, que es el texto, el video y el objeto que serían las pastillas. Fue un proceso donde yo buscaba el título Habitar y Remediar, ya estaba hablando un poco de territorialidad, de cuál era mi territorio que ocupaba mi VIH. Y desde esa primera instancia, si bien en el video se puede ver de que yo en 3 días hice esa perfo, video perfo porque fue pandemia, desde ahí ya vi la importancia de tener que salir a la calle con estos mensajes. Sentía de que si me lo quedaba para mí no estaba dando ese ciclo completo. Entonces, a partir de que salía de la calle con mi caja de pastillas, de mis pastillas, fui al Rawson, al Rawson lo diagnostiqué positivo y le di mi medicación. La dejé, sí, ahí fue donde yo recibí mi diagnóstico en el programa provincial, que ahora no sé muy bien en qué sector estará funcionando en ese momento, es bien ahí donde está el video. Yo le dejo esas pastillas en el jardín porque me sentía un poco como, desde que me dieron ese diagnóstico positivo, me sentí un poco catapultado a tener que hacer todo este movimiento de recibir un montón de información, tener que hacerme, no no me gusta mucho la palabra, pero me tuve que hacer cargo, en cierta forma, de la situación, estar al tanto de los chequeos, ver qué medicación, la resistencia, el genoma, el CD4, la cantidad de copias, el indetectable intransmisible, como todo un universo de cosas que no tenía ni idea. Entonces de ahí arranqué, pasé al dispositivo 1 que le llamo, que es el que está aquí afuera colgado en la fachada, que es un cartel que tiene conectados 6 dispositivos de sensores de movimiento y la frase es: nos hace falta hablar de VIH. Fue una frase que surgió también de la reflexión personal, arrancó de la reflexión personal como a mí me hace falta hablar de VIH, sentía que me costaba un montón abrir mi diagnóstico, encontrar esos espacios de confianza. Al momento de relacionarse sexoafectivamente también era todo un momento y una situación de le digo, no le digo, se dice, no se dice, podrá tener la información para que yo le diga y esto pueda seguir en sexo y no tenga que de repente ser una, una clase más, ¿no? Como, entonces de ahí como que buscaba el nos al principio, apela a eso, al sentido comunitario que buscaba en todo eso, y también la necesidad principal ahí fue de que salga a la calle. Fue una obra que tuvo un recorrido que al principio lo hice para que habite la calle, no lo había pensado jamás en una instancia museo.
Nunca había llegado a una instancia museo previamente. Y de ahí como lo empecé a sacar a la calle, empecé a elegir lugares donde simplemente los elegía por el volumen de gente que pasaba, porque siento también de que por ahí los mensajes de concientización, de prevención, de VIH, y también las personas que repiten esos mensajes es como que siempre lo mismo y siempre dentro de los mismos ambientes, y VIH es interseccional y nos abarca a todos. Entonces como que buscaba eso, que no se encierre, que no se encueve en un lugar y que pueda salir. Salí a la calle y desde el primer momento en el que iba con mi papelito, con el diseño, a pedir presupuestos, a las gráficas y todo, desde ahí ya empezó a funcionar el proyecto. Creo que llevé la palabra VIH escrita y la nombré en espacios donde quizás jamás se nombró antes, con personas que quizás tampoco lo habían tratado desde una esfera que no sea la médica o la preventiva. Y después lo hice, lo armé, lo saqué a la calle y no solo que me dio una visión de cómo andaba la gente en cuanto a información que se manejaba y todo eso, sino que para mí mismos círculos, para mis redes, para la gente que yo conocía, también fue algo muy importante. La gente se empezó a abrir mucho, eh, y ahí me empecé a dar cuenta de lo grande, de lo necesario, más que de lo grande, de lo realmente necesario de toda esta movida. Y bueno, y de ahí arranqué y no paré de hablar de VIH en las obras, y fue un camino donde me di cuenta de, por ahora no estamos, yo me estoy sentando aquí en este lugar, no estamos enunciando como artivistas, pero es un término que a mí todavía no me siento a 100 asentado en ese, como que me siento como con poca información Hay mucha gente que hace años que viene repitiendo, que viene avanzando y que viene construyendo, y me llevaba a ese lugar de quién soy yo. ¿Quién soy yo para venir y decir, che, para señalar, para... Y fue un proceso donde lloré un montón, y después entendí de que no necesitaba ser nadie para poder decirlo. Creo que cualquier persona que está aquí sentada ahora puede escribir una frase o simplemente escribir VIH, pegarlo en la calle y no es necesario tener un diagnóstico positivo, no es necesario estar ahí con toda la información súper fresca, es necesario que el movimiento surja, es necesario que el movimiento se dé y que se haga, y que así pueda llegar a otras personas y que nos puedan acercar. También me voy a callar ahora y voy a pasar el micrófono. Gracias. Yo soy parte del colectivo Virósica, junto con Ellen y Seba de Buenos Aires. Somos un colectivo muy bebé, que empezamos hace un año. Nos conocimos a través de la red de jóvenes positivas de Argentina. Y al principio fueron como encuentros virtuales, siguieron siendo porque los pibes son de Buenos Aires y los vi una vez, literal. Y como la idea también, como decía Juani, de corrernos un poco del discurso biomédico con el que siempre se aborda el tema del VIH y que nunca, digamos, trata subjetividades ni contención y siempre es como prevención, grupos de riesgo, prácticas sexuales peligrosas, como... y bueno, empezó así, charla, y se gestó como esta idea de abrir un espacio también para que, digamos, personas que no sean seropositivas, personas con familiares con VIH, digamos, ese fue el público como que, que participó. Estamos haciendo convocatorias, básicamente eso es lo que estamos haciendo ahora, son convocatorias artísticas que tratan de abordar el VIH desde distintas formas. Y, por ejemplo, ese fanzine que mencionaba Matt es producto de una de las convocatorias que como quiso rescatar la dimensión de refugio y de ternura de la obra de Yoshua, no sé si lo conocen.
Bueno, sí, es, es un poeta, músico, era poeta, músico, DJ, dibujante, performer, así, historietas, cero positivo. No trataba mucho el tema, digamos, en su obra, pero bueno, sí, es muy conocido de Buenos Aires y murió en el 2015, me parece. Y bueno, nosotros como que nos obsesionamos con Joshua y quisimos rescatar como, siempre cuando se lo menciona, es como el homoerotismo y todo su estilo eh, súper, sí, ese es un dibujo de él. Y quisimos rescatar como eso de eso que encontramos en la obra de Joshua como de búsqueda de refugio en otras personas, en otras cosas, y la ternura, y como trazar un paralelismo con el VIH, y tuvimos como 15 personas que participaron y salió ese fanzine que amamos a nuestro primer bebé. Y bueno, por ahora es eso, es como un espacio también abierto a hablar, que creo que eso nos convoca al estrés acá también, como querer hablar, que todo el mundo hable y que no se, no se, no se cierre al 1 de diciembre, que es el día en respuesta al VIH, qué sé yo, que se abre siempre. Y también la posibilidad que nos interesa es abrir el espacio para que personas que tienen un diagnóstico no visible de VIH puedan activar y participar y mandar obra y aparecer de alguna forma, mostrar lo que hacen sin necesidad de revelar eso y resguardarse, digamos que es un proceso heavy. Y bueno, eso somos. Bueno, eso, claro, digamos, la posibilidad de presentar desde la no visibilidad es con seudónimos, desde un anónimo y aparecer, digamos. Y lo de la convocatoria de ahora es la Navidad del SIDA. Chivo, le pusimos la Navidad del SIDA, es como, la idea es tomar la ironía como herramienta y hablar de todo lo que solamente se habla el primero y dar como espacio a las subjetividades. eh, sí, eso. Hola, ¿cómo va? Yo soy Elian Chali, artista, formo parte de Torceduras y Bifurcaciones, que es un foro, lo pensamos como un foro abierto para problematizar nuestra diferencia corporal y nuestra diferencia social. Pero no voy a contar mucho de eso porque hay que tratar de hablar menos de una, me parece. Pero sí me quedo colgado un poco con lo que plantea Juan sobre el problema del término artivismo o artivista, ¿no? Primero considero que es una categorización que me resuena mucho al sujeto revolucionario, cuando yo creo que la revolución social es un hecho colectivo, ¿no? Y por otro lado, siento que es una terminología que baja del norte global y que no hace cuenco situado, ¿no? Entonces, hay algo ahí del artivismo y del sujeto artivista que un poco me apesta, como que por lo menos yo no me siento representado ahí, porque creo que hay las construcciones políticas, un poquito más allá de nuestros problemas identitarios, son construcciones colectivas. Pienso, como artista, en mi obra no tengo una representación explícita de mi diferencia corporal, ni tampoco de mis condiciones debilitantes. Sí creo que la obra de arte es un artefacto poético para plantear muchas discusiones, ¿no? Para abrir diálogo, para entablar cosas. Particularmente yo lo localizo en mi obra al trabajar en el espacio público, porque bueno, siendo una persona con discapacidad y adhiriendo al colectivo, eh, el espacio público es un espacio de disputa como institución, ¿no? No solamente de disputa en función de ganarle o como en la lógica revanchista, sino en la ciudad como espacio posibilitador de la vida, de lo común, ¿no? De hacer y ser, ¿no? Entonces, la utilización del espacio público en mi cuerpo de obra lo considero fundamental, ya que lo que sucede ahí un poco desorganiza algunos sentidos de la obra de arte, a mi modo de ver, y también de las prácticas políticas, ¿no? Digo, reivindicando toda acción en el espacio público, no sé,
señalando, por ejemplo, la cultura del escrache, que tanto fogoneó hijos en los 90 en contra de los militares, ¿no? Y que hoy, bueno, ha tomado otras dimensiones, incluso muchísimo más punitivas y agresivas. Considero que el espacio público es un espacio que hay que tratar de como discutirlo, recuperarlo, protegerlo, no solamente porque el aparato represivo del Estado está siempre latente para imposibilitar, ¿no? el habitar el espacio público, sino también como un lugar de ocio, ¿no? También, digo, pienso en todo lo que está pasando a nivel fenomenológico con no sé, el desarrollismo, el control, bueno, varias cosas que de algún modo configuran la arena política de la ciudad de una forma súper atomizada en relación a las posibilidades, ¿no? Eso un poco me lleva a señalar algo que mi compañero el monstruo me hizo ver hace unos años, que me dijo algo así como, los gordos nos tiramos piedras porque no podemos correr cuando viene la ruta, ¿no? Entonces me hace pensar en el capacitismo internalizado que tiene la militancia tradicional y también los métodos de protesta. Y una pregunta que le traigo a la mesa como problema, digo, ¿cómo hacer para que esas lógicas no se reproduzcan también en las producciones artísticas, estético-poéticas, ¿no? Digo, porque bueno, un desafío que tiene el VIH y la lucha por la visibilización, por el diálogo y demás, es que es una condición debilitante no visible, ¿no? Entonces, en eso encuentro, no sé, me podrán decir ustedes si encuentran algún paralelismo con la neurodivergencia, por ejemplo, que bueno, también está en disputa en esos términos. No es lo mismo una condición debilitante visible como un síndrome de una discapacidad o una diferencia corporal exagerada como una persona muy flaca o muy gorda, ¿no? Es decir, la forma de habitar el espacio público es totalmente distinta. De algún modo, algunas personas somos un cartel, ¿no? Estoy pensando en la potencia de la acción de Fauno, de Luca Fauno, y pienso en los 90 cuando Jacobi hizo la remera que decía yo tengo SIDA, no sé si la han visto, bueno, que él la hizo con Calamaro, ¿no? Que voy a decir cómo Calamaro en algún momento tuvo esa luz y ahora es lo que es, ¿no? Pero bueno, ¿qué es una camiseta, no? Y qué es un cartel y qué es un cuerpo que grita una diferencia, ¿no? Y pues digo, para meternos en problemas en relación a la identidad, ¿no? Porque considero que el arte debería, no sé, no por el deber ser, sino que lo voy a reformular. Para mí el arte habilita un lugar un poquito más inmoral, ¿no? En el cual no solamente se esté jugando o mediando la lucha por un mundo mejor o una intervención más justa de la realidad, sino también un lugar para inventar, ¿no? Como más que un poco saque lo canónico de la corrección política, ¿no? Entonces, como que ahí un poco me hace como un juego cuando la identidad se vuelve como materialidad básica de una obra, ¿no? Sé que es muy polémico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, porque va como en contra de todo, ¿no? Pero digo, ¿cuál es el punto justo donde no cristaliza, ¿no? Y no pensando como la identidad como un lugar cristalizante en términos de negar lo que somos, sino la identidad como un lugar que no nos permite movimiento, ¿no? Eso es un poco el problema que creo que radica entre el arte, lo político y, bueno, las identidades, ¿no? Yo defiendo a muerte la idea de, más que un arte político, un modo político de hacer arte, ¿no? Porque sí creo en ciertas reverberancias estéticas que no están mediadas exclusivamente por lo que se ve, ¿no? Yo no me presenté, mi nombre es Matías Farfán, soy parte de la muestra Hablemos. Vengo trabajando la temática de VIH desde que me animé a, o sea, problematizarla visualmente, no, hacer
algo con esto, un objeto o un artefacto poético, desde el drag. No sé, me permitió también y me habilitó a hablar desde un lugar, desde un poco lúdico, también desde encontrarme en un espacio seguro donde lo podía hablar, desde tener el privilegio de contar con amichas que nos podemos transitar y esto de hablar desde un lugar desde una cierta liviandad. Desde ahí fue que dije, bueno, vamos a empezar a producir desde ahí. Pero también previamente había trazado una realidad, había como convivido con una realidad que me era ajena en ese momento porque mi identidad en ese momento era cis y no me podía, siempre estaba, ¿cómo me va a ocurrir esto a mí? O sea, pero nada, más allá de eso fue como, bueno, empezar a acompañar a activistas, empezar a acompañar a pares, empezar a acompañar desde la contención, desde el acompañamiento, desde la escucha. Y fue como, bueno, algo con esto que me está sucediendo, tengo que hacer algo. Y dije, bueno, vamos a ver qué sucede. Y bueno, sucedió este espejo con un poema mío y de hecho muchas veces van desde ahí. Yo siempre le digo que son poemarios chupapijeros, porque trazan de eso, desde de por qué no puedo coger tranquilamente o de por qué se me sigue problematizando a la hora de vincularme sexoafectivamente con otras personas, pero desde ese lugar nada más. Si es una situación de privilegio, sé que lo hablo también desde una situación, desde un lugar, desde un deseo que no lo puedo trazar desde una comodidad como lo podía trazar antes, y creo que también es un proceso catártico que también deviene de años de terapia. Eso por un lado para presentarme a mí. Me pareció copada la pregunta que planteaste, Elian, eh, cómo hacer para salir de las lógicas capacitistas, para no reproducirlas. em, y también me gustaría como unirlo también también a cómo podemos abordar estas temáticas en estos espacios que no siempre son sesgados para una mirada hegemónica de ver a las prácticas artísticas, ¿no? Por ahí recién lo charlábamos, que es más fácil que se exponga o que se hable de paisaje, de retrato, pero no se habla de estas tematicidades, o por lo menos no se traza como un artefacto que tiene que perdurar en el tiempo, sino que tenemos que estar como yendo nosotras a pelear estos espacios, estas disputas, en estos lugares que digo, y estos espacios que son institucionales y que también dependen de un espacio de gobierno de turno, ¿no? Em, entonces digo, ¿cuáles son más allá de esto, de también de cómo no reproducir la lógica capacitista, de cómo también nosotros generamos estas pequeñas alianzas entre otros espacios, entre otros espacios de diálogo y escucha, y cómo generamos también estas posibilidades de redes para poder que esto al día se sustenta en el tiempo, surjan y no solamente nazcan, sino que también lo podamos atravesar desde un lugar de la contención. Y siempre lo miro desde ese lado, porque también hablar o trazar una temática que no es subjetiva, no es traza una mirada entre la vida y el arte y no es tan finita la separación, siempre repercute desde lo personal y creo que si no hay un contexto de contención, poco y nada también se daría esta disputa. No sé. No, abro esta pregunta para el resto. Sí, no, es que creo que estamos todos muy afines pensando, bueno, la otra vez nos cruzamos con ella y también charlábamos sobre esta problematización de la palabra artivista. A mí no la uso y me molesta. O sea, si me dicen artivista, bueno, no tampoco voy a andar, viste, como que... Pero no me la pude reapropiar nunca porque, pero entiendo, he tenido conversaciones con personas que sí la usan, entiendo por ahí esa necesidad y que aparte que es una categoría que viene a usarse en nuestros activismos, ¿no? De disidencia sexual y arte, en estas cosas que hacemos. Yo no veo o yo no veo, pero no quiere decir que no haya, activistas en otras áreas, en otras artes, en otros espacios políticos. Ay, activistas medioambientales, mira, bueno. Que empieza a representar un poco más el activismo, a ponerse en agenda, porque muchos de los productores que venían ya trabajando el activismo lo hacían desde lo visual, desde la producción de objetos poéticos, y bueno, desde ahí, o sea, desde un activismo, de hacerse enunciativo en un activismo posible desde una práctica artística. Desde ahí me pareció como, bueno,
copado que desde una mirada latinoamericanista viene, pero también viene como este lugar de poder categorizarnos y definirnos de que nuestras prácticas son de estas formas, y nada, es como también, en vez de, está bueno cuestionar también esas categorías que nos habilitan, o sea, también como, bueno, venimos de un sistema que es binario, bueno, de volvernos a recategorizarnos en otro lugar, es como, bueno, para que seamos un poco más asimilables, quizás, pero bueno, también está bueno a empezar a retomar estas nuevas categorizaciones que nos vienen, porque también hay gente que está habilitando esos espacios que lo hace bueno, voy a poner un término que no está bueno, pero desde el lugar de un pinkwashing, o sea, donde va lavando constantemente el discurso, y me parece que, bueno, que si tenemos la potencia, o ya tenemos esto servido, por lo menos nos lo apropiemos y lo resignifiquemos, que es lo mismo que hacemos con la práctica artística, o sea, que está bueno, repensarlo desde ese lugar. Por lo menos es desde mi lugar donde yo lo pienso, ¿no? Bueno, bien. A mí me cuesta un poco esta cuestión binaria, esta cuestión diferencial entre el arte y política, ¿no? Y que pareciera que la palabra, la categoría artivista viene como a unirlas, pero bueno, que eso soy un poco setentista, para mí todo arte es político, entonces, pero entiendo que también son categorías que aparecen en ciertos contextos, en ciertos momentos, y que funcionan y que hacen y habilitan espacios y discusiones. Por eso digo, si mucha gente reconoce el festival como un festival de artivismos, bien, no censuramos eso, pero yo no la uso, no me cuesta como, porque me parece que es redundante, que todo arte es político y que bueno, lo que hay que disputar ahí es qué tipo de política, ¿no? Digo, muy afinidad a lo que decías, Elian, de nosotros fijamos más que la obra no es solamente la obra, son las condiciones de producción de esa obra, es el contexto en el que se hizo, es justamente lo situacional de esa obra, cómo emerge, cómo se produce, cómo llega, todo ese recorrido es lo que hace al proceso, y que es sumamente político. Por eso, digo, no necesitamos para pensar eso la categoría artivista, pero entiendo que se use. Bueno, sigo con mi speech, con mi presentación. No, quería contarles que nosotros, después de la pandemia, en la pandemia hicimos una revista. En realidad son 6 números, o 5, estamos todavía ahí discutiendo. Esta es la número 2 que traje muy poquitas porque me las olvidé, iba a traer para regalarles. La pueden descargar, está en la web, pero esta particularmente tiene un texto de Fede Aviv. Es una revista que hicimos a modo de pensar un archivismo. ¡Ah! Está bien, está bien, pero no está tan bien. Bueno, sí. De pensar un archivo hecho por nosotras mismas en estos 10 años, como verán, mi memoria. Entonces, hay muchas carpetas en un drive y es como, bueno, ¿cómo plasmamos toda esa experiencia que es vivencial, que es efímera, que solamente acontece en los relatos y en las fotografías? ¿Cómo hacemos para dejar nuestra propia historia? Y se nos ocurrió hacer una revista en la que hay archivo, pero también hay entrevista a personas que nos gustarían que siguieran participando del festival, a personas que no llegaron, a personas de otros lados. Bueno, hicimos una revista. Y en esa revista, en la número 2, hay un texto, invitamos a escribir, tiene notas de opinión, al Fede Aviv, que está en la Mesa Positiva en Rosario, que es una mesa positiva que se arma en el año 2017 y que invito a que lo lean. Se llama Variaciones espirituales sobre el activismo vírico contemporáneo, y yo les voy a leer solamente un parrafito para traer a discusión, que me parecía como interesante porque no son categorías, habla de unas nociones para interpelar a los feminismos, a los movimientos políticos, que no las vi mucho circulando en la muestra. Entonces quería saber ustedes qué pensaban. Ah, bien, no, yo no vine, perdón. En este sentido, han entrado en circulación una serie de enunciados desprendidos de una política activista inspirada en un orgullo bichoso como un gesto ético-estético, un movimiento de resistencia poético-política, en una reacción crítica a los ajustes económicos y el silencio de las organizaciones civiles. Expresiones como: vivir con VIH es una situación política.
No queremos pastillas, queremos la cura. Sobran curas, falta la cura. A tu disidencia le falta VIH o a tu feminismo le falta SIDA. Buscan irritar el tejido social entumecido para inscribir el orgullo bichoso como un campo semiótico efectivo que recupera la historia política de los medicamentos, escrita con la sangre y los cuerpos de miles de activistas que han dejado su lastre en pos de nuestra supervivencia. Bueno, y sigue, y les recomiendo que lo lean porque es muy interesante. Pero pensaba en eso, ¿no? Todavía en la potencia de la consigna y cómo esas consignas cómo resonaban con ustedes. Claro, fue esa misma consigna, esa misma consigna que leíste de a tu feminismo le falta SIDA, a tu disidencia le falta VIH, fue el título de la mesa y se armó un debate bastante candente porque desde varios movimientos también como que se marcó un poco ciertas ausencias y luego una intervención que estuvo muy buena que nos dio vuelta y nos dice, ¿no será que al VIH le falta feminismo? Y nos dejó a todos aquí, si querés, ahora te paso. Sí, se repicó claramente, pero me parece que también es cierto, porque justamente lo que reina en el VIH es la maricocracia, entonces nada, desde ahí me parece que sí, es aceptada la crítica, pero me parece también justamente, le conozco a las chiquis de Mesa Positiva, he tenido la oportunidad de dialogar con Cris, con Par, y creo que también retomar lo iniciativo lo que proponen desde la mesa, de incomodar, desde trazar desde ahí, me parece que también era necesario trazarlo como un espacio de diálogo. Y nada, también de la muestra, o sea, cuando dijimos que vamos a hablar de VIH en una muestra, nada, perdón por la institución, pero la institución no sabía de VIH. O sea, sabía de todos los objetos que queríamos hacer, le presentamos todos los objetos, pero no sabía cómo comunicar VIH, no sabía cómo hablar de VIH. Y bueno, y en este proceso fue un proceso de educar a la institución, que no tenemos que poner, no tenemos por qué ponernos en ese rol, siendo que hay todo un sistema que le facilita y le da la herramienta para que se capaciten. Pero bueno, en ese estuvimos, porque claramente en ese seguiremos y en ese estamos. Entonces, bueno, creo que también el trazar una muestra con temática en VIH ya estábamos incomodando. El volver a hablar en generar estas mesas de diálogo ya proponíamos una instancia de incómodo, de estar incómodo. Entonces me parecía como, bueno, está bueno retomar trayectorias que venían desde antes y hacerlas propias y bueno, el trazar de que acá estamos generando algo. Por eso es que nada, invitamos a Camiarse, invitamos a otros, Algonza, que son activistas que vienen trabajando la temática hace años, le ponen el cuerpo y nada, me parece como importante también que no solamente seamos nosotros exponiendo nuestros objetos o nuestros artefactos, sino que bueno, también haya otro espacio para que les otros se permitan también a incomodar. Pero de ese lugar, no sé, me parece también interesante repensarlo de esas lógicas. Me parece re interesante esto que decís del trabajo que uno hace con los espacios culturales. A nosotros nos pasaba con el deleite cada vez que íbamos a pedir desde un bar o una sala de teatro, museo no llegamos nunca, no tenemos el target. Pero de tener que educar, sí, ¿no? Como hacer un trabajo de formación, ahora ya, bueno, hay ya bastante formación, creo, en cuestiones de género y diversidad sexual, pero en su momento no lo había, entonces era como el trabajo de nosotros, era un trabajo de gestor cultural, a la vez un trabajo activista, político, de formación, de sensibilización sobre todo, que bueno, nos cansamos. Yo me quedé pensando en lo que decías, Elian, sobre el tema de ser como capacitista también en los espacios y me acordaba de una presentación de un libro que leí hace bastante de Johanna Hedva, creo que se llama, de la teoría de la mujer enferma, que hablaba bueno, ella tiene una condición de salud que le produce dolor corporal y tiene que pasar muchas horas en la cama y contaba digamos, el momento en el que fueron las protestas por Floyd en Estados Unidos y su impotencia por no poder como estar en la vía pública porque
Claro, porque eso sí, la limitación, digamos, de su propio cuerpo y hablaba de todo. Y nada, que es algo que hablamos con el colectivo mucho y se terminó como constituyendo como una de las bases por las que decidimos como dar ese espacio con la posibilidad del anonimato, porque empezó como una necesidad personal también lo de querer activar, pero con ese miedo, ¿no? Bueno, quienes han militado en la calle saben que existe una lista de asistencia y ausencia que antes de que empiece cualquier marcha o protesta o acción directa, se chequea a ver quién está y quién no está, ¿no? Pero eso a mí un poco digo, tomando lo de George Floyd, de vuelta al norte global, porque la historia de, viste, cómo es otro entramado, ¿no? Eh, igual también los matan allá, así que... Pero más allá de eso, como hacer una diferenciación entre lo que se comprende como activismo y militancia, ¿no? Hay como una suerte de genealogía alrededor de la militancia que responde a las organizaciones territoriales y sociales, y los activismos pareciera que están más enfocados en las identidades, ¿no? No digo que lo otro no lo tenga, sino como si fuera una especie de división, ¿no? En que hay como una tradición, como por lo menos en Argentina, ¿no? Estoy hablando, hay como una tradición que se busca como romper, y para mí esa desmemoria histórica es re peligrosa, ¿no? Como digo, hay mucha gente que viene luchando, no solamente el colectivo LGBT, ¿no? Por derechos hace mucho más de 3 décadas, ¿no? Eh, y por otro lado, pienso... Creo que despatologizar las instituciones no es una tarea que la tenga que llevar adelante solo una muestra, ¿no? Y por otro lado, siento que las instituciones han instrumentalizado casi todo ya. No hay lugar, margen para estar afuera, ¿no? Porque digo, en las bancas más importantes del Estado hay personas trans, o sea, no sé, no quiero ser polémico con eso también, pero ninguna diferencia corporal, diferencia de identidad, hoy es una rareza para ninguna institución, y menos en un museo, ¿no? O sea, creo que hay que ser como realista. La palabra queer se usa en los museos de los 70, 80, ¿no? Digo, me parece que en ese sentido la despatologización puede venir en las condiciones en las que se hacen las cosas, en otro tipo de luchas que vibran en otro lugar y no en lo visible solamente, ¿no? Y también pienso cuáles son aquellos activismos o militancias que rompen con las metodologías habituales, que son más lentas. Digo, yo encuentro, en muchos hogares de día encuentro una micropolítica mucho más densa y consistente que en muchos espacios políticos que se pelean por ver quién tiene el pito más grande, ¿no? Digo, eso también sucede. Digo, las personas que generan grupos de acompañamiento y de ayuda por consumo problemático, por ejemplo, que pareciera que no hay agenda de eso en los museos, eh, tienen una forma de sostén de la vitalidad que me parece repower también, ¿no? Porque yo creo que existe una agenda, ¿no? Y existen prioridades en esa agenda. ¿Y qué cuerpos dejamos afuera, ¿no? Digo, si estamos en la época de lo traba trans marrón, ¿no? Y posiblemente lo disca. Bueno, ¿qué otras diferencias? ¿Y por qué la diferencia tiene que ser pan o materialidad para producir de lo artístico, ¿no? Como digo, para meternos un poco en problemas y entender que por ahí el producir arte es un lugar de privilegio, ¿no? Como no es solamente algo dado desde la propia experiencia que se necesita como exteriorizar, ¿no? ¿Y por qué las exteriorizaciones solamente habría algunas que estén autorizadas, ¿no? Eso me hace acordar a quienes piensan que la filosofía solo sucede en los claustros, y cuando en realidad la filosofía sucede en todos lados, ¿no? Es como algunos de los problemas que para mí están latentes, y hay que ver cómo resistir a las capturas. Ese es para mí el desafío, ¿no? A los museos hay que despatologizarlo, habitarlo, prenderlo fuego, hay que hacer todo eso. Da claro que hay que hacerlo, pero para hacer todo eso hay que tener margen psicológico, hay que tener tiempo, hay que ir a esa velocidad. Y yo me sorprendo conmigo, que he sido
segregado por discapacitado tantas veces el capacitismo internalizado que tengo sobre los modos de hacer, ¿no? Entonces, es como que creo que es complejo, ¿no? Porque no podemos todo el tiempo estar despejando para lograr la coherencia perfecta, porque esa otra escarapela que me parece insulsa, ¿no? Como esa ética intachable, ¿viste? Como me da como asco, pero hay algo que me parece muy interesante, es lo que le hace al lenguaje la mariconería de Pedro Lemebel, por ejemplo, ¿no? Él es un gran ejemplo para mí de intervención política, artística, ¿no? Que yo la puedo como reivindicar, ¿no? Entonces pienso cómo hacer para no quedarnos atrapados en la autoayuda de la identidad, ¿no? Porque también todo el tiempo señalando nuestra diferencia, estamos todo el tiempo como trabajando en la autoayuda, y el arte me parece un lugar con mucho más vuelo, ¿no? Y no pienso el vuelo también como algo que quien tiene la capacidad de volar, porque hay muchos que no somos tan imaginativos, sino como decir, no sé, como sacarle la responsabilidad al arte, ¿no? Si bien los activismos artísticos gozan de comunicabilidad, de usabilidad, hay algo en el activismo artístico que pretende ser medio mensajero, ¿no? Generar como si fuera transacciones de sentido bien claras, ¿no? Me hace acordar un poco a los principios del diseño. Pero también hay otras formas, digo, para no caer en las lógicas dominantes, porque en Europa y en Estados Unidos nos dicen cómo tenemos que actuar con nuestra diferencia también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá en Córdoba, acá en nuestro barrio? Un poco, ese creo que es el problema, ¿no? Y veo que los proyectos editoriales y la literatura, ¿no? Suele tener menos encorsetado su vuelo, ¿no? No sé si deja abierto para algo, pero... Me quedé pensando un montón en esto de la inclusión, ¿no? Digo, cómo ese límite delgado que hay entre armar una grilla, habitar los espacios y la distinción entre el arte y el arte de mujeres, el arte de gay, el arte este, el arte del otro, ¿no? Pero el arte, pareciera ser todavía está enquistado, eso que no se puede todavía tocar, que es quien tiene los recursos, pero incluso es una cuestión de retórica y una cuestión de, no sé, odio la noción de cupo, me parece como re problemática porque significa que eso enquistado no quiere soltar el poder. Pero digo, a mí lo que me empezó a molestar mucho hace un tiempo es que empezó una conciencia, ¿no? Por parte de gran parte de la cultura cordobesa, institucional y no institucional también, digamos, en muchos salas de teatro independiente, en muchos lugares progres, piolas, bueno, fue como, che, no, tenemos que incluir a la diversidad y como casi una obligación y como, bueno, eso, ¿no? Incluir. Pero yo no sé cuál es la relación, ¿no? Por esto que vos decías, hay una relación sensorial de algo que se baja línea, como de un mensaje, de algo que se ve. ¿Qué es esa experiencia que se traza con el objeto artístico? Que nosotros, o sea, es insondable, hay ríos de tinta sobre eso, nosotros pensamos como en el deleite la posibilidad de potenciar nuevas sensibilidades, creyendo que uno podía como ampliar una gama de afectos o decir cómo se siente con diferentes objetos, con diferentes personas, con diferentes historias, digo, habitar y potenciar la melancolía, el fracaso, el asco, el rechazo, ¿no? Que no sea siempre solamente el amor, lo contemplativo, lo bello, lo que me emociona, digo, y ahí empezamos como, bueno, a buscar, a conocer a diferentes artistas que van más por esa, que no quieren agradar, ¿no? Y no por eso son solamente, ¿cómo se dicen? ¿Cómo sería la palabra? Como que andan peleando todo el tiempo, pendencieros, contestativos, claro, sino de que justamente están en un lugar haciendo, pensando el arte como un lugar crítico. Pienso en Nati Menstrual, por ejemplo, ¿no? Digo, es una inapropiable. Es una inapropiable que no hay espacio que pueda apropiarse del trabajo, el discurso de Nati Menstrual. Digo, o por ejemplo,
Claudia Rodríguez, que vino a Córdoba, ahora lo voy a circular para que lo vean, es un fanzine que tiene varios, ella este traje que se llama Con todo mi SIDA, es una activista y artista chilena, la pueden googlear, y escribe muy, muy bellamente. Ahora Camila Sosa había hecho el año pasado, o antes de la pandemia, una obra de teatro de ella. Y le voy a leer una oración. Me encanta leer en público, ustedes miren un micrófono, jódanse. Solo los terremotos hacen que me olvide de mi amoroso SIDA. Llegarán a contarme que el SIDA te está devorando lentamente mientras a mí me hará escribir poesía. Esa será mi venganza. Me aferro a esos hombres que cuando me miran con odio me desean para hacerme desangrar y no saben que ahí los espero para eso, para mezclar sin que ellos lo sepan mi sangre con la de ellos, porque soy travesti y todo lo que me hace un hombre yo se lo puedo hacer a ellos y mejor. Aprender a leer y escribir cartas de amor para una travesti debe ser la primera lucha que nos incluya en la lucha de clases. Una lucha de clase ni pacata ni biologicistas, una lucha de clase que destruya la clase del género. Si superé la sífilis, la gonorrea, los condiloma y el SIDA, fue porque siempre lo pude contar. Nunca me encontré ni con mi miedo ni con vergüenza en los corazones de mis amigas. Después de toda esta historia, después de la esclavitud, después del holocausto, después del exterminio, de cuánto pueblo originario hubo, después del 73, después de Pinochet, después de todos los desaparecidos en Chile, ¿me vas a hacerme callar? Después de toda tu educación, después de todas las doctrinas del partido, después de todo tu discurso de los derechos humanos, ahora, después de todo, ¿quieres quitarme el derecho a nombrarme sola? Antes de que la palabra odio se convierta en un producto comercial, ¿quieres obligarme a guardar silencio? Ahora, después de todo, ¿quieres que no hable de mi SIDA? Porque me quedaba pensando en esto de la accesibilidad de los espacios y me resonaba algo con lo que charlamos mucho desde Hablemos, era de cómo se manejan las instituciones culturales mediante las efemérides. Y como que en esos momentos se acuerdan de que existen otras cosas por fuera, y como que generalmente las invitaciones que se hacen, particularmente hablando del 1 de diciembre, ¿no? Que es como que invitan, dan el espacio, pero ellos no quieren atravesarse. Tiene que ir, tenemos, como decía antes Matt, como que hay que ir y hacer un trabajo de educar, de decir, y es como muy, muy higiénico se me hace esa cuestión de la efeméride. Bueno, sí, estamos llegando casi a la hora de cierre, pero una de las otras preguntas que tenía, o por lo menos uno de los ejes que tenía pensado, era más que todo a repreguntarnos entre todos, o sea, cuáles, y también un poco pretencioso, cuáles pueden ser o cómo podemos construir a veces pequeñas alianzas para que nuestros proyectos se contengan uno con otros. Y creo que también la respuesta la tengo, o sea, y es como más generar redes, pero de cómo sostenemos esas redes, o sea, si vemos, o sea, y yo venía enojada cuando venía a esta charla porque venía cagada de hambre, vengo desempleada, vengo como buscando el pan para llegar a fin de mes y digo, bueno, culiado, entonces me estoy laburando, tengo que venir a esta charla, tengo que estoy moviendo el culo de acá para allá, porque seguimos en un contexto político, social, donde la cultura tiene poco peso, donde los productores artísticos venimos de 2 años de no tener espacios de producción, espacios de reflexión, y poco y nada se sabe qué va a suceder acá en unos meses. Y estamos en constante situación de vulnerabilidad y más que aquellas que venimos desde la periferia, somos disidentes, somos marronas, etcétera. Tenemos otras interseccionalidades que nos atraviesan en nuestras vivencias. Y me sigo preguntando, o sea, ¿cómo podemos seguir sosteniendo y produciendo estos espacios de producción, de diálogo y de encuentro, sin que nuestras corporalidades se desgasten en el medio y terminemos en otras situaciones de enfermedad y etcétera?
No sé, es una pregunta como que un poco ya la tenía con una respuesta de, bueno, sí, seguir tejiendo redes, pero ¿hasta qué punto lo vale? O sea, y lo digo desde una corporalidad cansada que yo vengo harta, pero bueno, desde ese lugar. No sé. A nosotros lo que nos funciona con el deleite, creo, tantos años, es como aguantarnos y cuando no se puede, no se puede. O sea, como no reventarse. Digo, no tener la necesidad de ocupar todos los espacios, no tener que estar pensando en poner el cuerpo siempre, como, ¿no? Ser colectivo, ser muchas, que si hoy una no puede, mañana... Digo, también la cuestión asamblearia y horizontal tiene también sus particularidades, ¿no? Porque implica un estar muy presente de todas las personas que son parte y a veces no todas se pueden o podemos estar, entonces me parece que tenerse paciencia y abrazarse y a veces tomar un vino y ya es como la mejor manera. Bueno, ¿cómo sostener? Qué difícil. No puedo sostener mi vida, no puedo sostener un proyecto. Se hace bastante difícil, ¿no? Yo, más que nada de lo cultural, siempre el trabajo fue en red. No vi otra, yo no veo otra forma, o sí veo otras formas, pero es la forma que elijo. Siempre me parece que es fundamental poder, porque digo, tuvimos llegada a este espacio, llegamos a habitarlo. Y siento que sea algo más extensivo, que se pueda involucrar a otra gente, en ese involucrar a otra gente, tener en cuenta todos estos contextos de emergencia, eh, y, y bueno, desde ahí. Yo voy a ser un poco contradictorio conmigo mismo, pero yo creo em, que la forma de sostenernos es ir un poco más lento, un poquitito más lento, y atentar contra la productividad, ¿no? Una otra orga no tienen por qué ser máquinas que escupen todo el tiempo producciones de sentido, producciones artísticas, producciones, porque yo creo que esa máquina laboral, ¿no? Mata el cuerpo, ¿no? Y yo creo que frenamos un poquito eso y nos podemos encontrar desde otro lugar. Creo que, y yo reivindico mucho la soledad también, ¿no? Como trabajo de sí. Eso son las formas que creo que están buenas. Igual soy re hipócrita porque me la paso laburando. No, yo creo que más de lo mismo también hablando de, como decía, ¿no? Del colectivo, digamos, de cuidarse y de respetarse los ritmos también, como, no sé, creo que no hay, no sé, o sea, no sé qué quiero decir, como que no hay una forma, pero sí, cuidándonos, básicamente, y tampoco lavando de sentido, como decía Matt antes, ese tejer redes, porque es mucho como, dejamos redes y en qué quedan, digamos, también, ¿no? Ese que no se corte. Eso. Y bueno, perdón, yo retomando un poco también de esto, más o menos la pregunta la hice porque venía leyendo a una teórica donde pensaba a la institución, museo, arte como una fábrica. Y ahí dije, claro, sí, entonces como muchas veces nos demanda productividad, nos demanda que seamos funcionales a, pero ¿cuántas veces de ahí nuestra corporalidad termina devastada? Nada, como desde ahí venía la pregunta, pero también también de la posibilidad de pensar esto de tejer redes, pero también desde el lugar del afecto, ¿por qué no pensarlo desde ahí? La tiré esa pregunta desde ese lugar también, y también desde un lugar de pichona, como que no estamos acá andando en este terreno que es nuevo, y nada, hay experiencia que tenemos que empezar a dialogar más y empezar a estar, decir, bueno, mira, pedir ayuda también es clave en estas instancias. No, me parece, no lo iba a decir, pero digo, Joshua murió en condiciones, esto me pasa, yo me siento vieja. Cuando uno ya conoce a la gente que se... Murió, vino a Córdoba, lo conocimos, un divino, también muy, con una forma particular de ser, muy contestatario, y murió en condiciones de pobreza, muy pobre, porque su poesía cuando él estaba vivo no era consumida. Entonces, pero después de que se muere, y no mucho tiempo después de que se muere, a los meses, al año de que se muere, alguna editorial brillante hizo una obra reunida, ¡pum!,
y de repente se convierte también en un objeto de consumo fetichizado, que a mí me cuesta la relación con eso, porque digo, no pasaron tantos años de que él estaba vivo y que su arte no resonaba, ¿no? Digo, para pensar ahí en los cuidados, en las redes, en nuestras políticas caníbales, en cómo nos gustan los muertos. Digo, tejemos redes, tejemos redes, tejemos redes y no atrapamos la araña. O sea, me parece que la idea de tejer redes y colectivizar es un imperativo sobre las formas de sociabilidad, que también hay que correrlo un poco del medio, ¿viste? Como, porque digo, no sé, todo el tiempo pensar que tenemos que tejer una red, que tenemos, ¿quién teje red con quién? ¿Cuál es el lenguaje que como que, no sé, que circula en esa red, ¿no? Digo, para pensarlo como, ¿qué otras formas que no sean la construcción de una trama tan finita como una red, ¿no? Podemos pensar, como, a veces pueden ser reencuentros más fugaces, a veces pueden ser cabeza a cabeza, ¿no? Digo, puede ser apoyo por el laburo, puede ser amistoso, digo, porque si no es como, yo soy militante de la utopía a morir, pero me da la sensación que es como el viejo sueño de la revolución social y que nunca llegaba a la revolución social, ¿no? Digo, esa araña no la hemos atrapado y hemos tejido miles de redes y las redes después, por un puterío barato, se cae a pedazos, que no sé qué pasa allá y que a la mierda la red. Y cuando estuvimos a punto de atrapar la araña, ¡puc! Porque la araña, que es el centro de poder, se mueve, ¿no? Entonces, digo, para pensar otros modos de vincularidad o entramados vinculares que no sean la lógica de red colectiva. Ese es el último problema que quería tirar. Esto es la última mesa de Agenda Víricas. Cerramos con este ciclo de Agenda Víricas que nos propusimos hacer en paralelo a la muestra. La muestra sigue hasta el 11-12 de febrero, capaz que me estoy equivocando. Hasta el 11 de febrero. Una muestra que van a poder disfrutar habitándola como a ustedes les plazca. Y eso, gracias por venir, gracias por estar, gracias por seguirnos en todas nuestras actividades. Todas fueron propuestas de este lugar, de poder hablar, de poder trazar un diálogo posible sobre la temática en VIH. Y esto sí lo voy a decir yo personalmente, que es algo que me cuesta hablar y algo de lo que, a pesar de, de que no, de que parezca que no, me cuesta hablar y me parece como que también está bueno que a todos nos deje de costar hablar. O sea, que empecemos como a hablar de la temática o a abordar la temática de decirle, che, no, el otro, bueno, no puedo hablar de esto, existen otras personas. También identificar eso, o sea, que la escucha como primer espacio y después ahí vemos qué hacemos con eso. Eso, gracias y nada, esperemos que esto se solvente en el tiempo y sigamos garantizando estos espacios de diálogo. Y nada, eso. Gracias por venir.